Hola, mi nombre es Juan Carlos Agudelo, soy de la ciudad de Cali. Inicié mis estudios en el Instituto Popular de Cultura, que es la escuela, digamos, como referencia de una formación diversa en artes plásticas, música, teatro, danzas, y yo vengo de la escuela de teatro. Terminé en el año 81 y paralelamente entré al taller teatral El Globo, que es un grupo que siento yo que te marcó también una pauta para la ciudad. Creo que generó un gran semillero de artistas que muchos migramos, nos fuimos para otros lugares del mundo a intentar responder preguntas. Digamos que estoy en ese grupo, en el taller teatral El Globo, hasta el año 85, 86. En el año 89 viajo a Francia a buscar al maestro Marcel Marceau, su herencia y toda su tradición en torno al mimo clásico. Estando en la escuela descubro el mimo corporal dramático, que es una técnica con la cual yo me especializo, que un poco reoriento también a la idea futura de hacer un teatro corporal, un teatro visual, un teatro físico. Creo que era como la pregunta intuitiva que todavía no se había resuelto. Ingreso a la compañía Marcel Marceau como hasta el año 96, 97 me regreso a Bogotá. Me instalo en Bogotá y ahí creamos la Asociación Cultural Casa del Silencio, una agrupación dedicada al desarrollo del teatro silente en la época, que con el tiempo se convirtió en teatro físico, y teatro gestual, teatro físico. Digamos, en todo ese proceso alternamos con el trabajo como de la formación y la pedagogía del lenguaje, tratando de transmitir el legado, pero enfocamos también como nuestra tarea a la creación del teatro físico de la época. ¿Sí? Hemos hecho diversidad de espectáculos y primer montaje se llama La Kermés, inspirado en el baile de Tolescola, y luego pues empezamos a hacer como exploraciones sobre temas universales. Hemos trabajado Lorca, hemos trabajado Büchner, hemos trabajado como diferentes autores y hemos ido encontrando una estética propia. Creo yo que es como lo que nos caracteriza, una estética que habla de un teatro corporal, con unos visos, digamos, mímicos, pero también fundamentalmente universales. Eso es, la Casa del Silencio ha tejido hasta ahora 23 años de estética, de dramaturgia en torno al cuerpo, de pensamiento y de pedagogía, y creo que ahí se sintetiza un poco nuestro trabajo. En el último montaje, que se llama Manú, que tal vez condensa esos 23 años, donde hay un tratamiento coreográfico, un tratamiento plástico, la música es original, el teatro es un teatro muy universal, y tratamos en este caso como un tema que nos toca y nos compete, que es el tema de la guerra, pero desde un abordaje poético y onírico. Eso es Casa del Silencio, digamos, a manera de síntesis. Y paralelamente a eso está la escuela, que es la Escuela Nacional de Teatro Físico Leyeste, donde intentamos poner en práctica todas las exploraciones que Casa del Silencio ha hecho en estos años. Y bueno, creo que eso nos dice de lo que hacemos y somos como proyecto, un teatro físico y gestual para el país, ponemos en pensamiento el cuerpo. Hablar del teatro físico y de la actuación, pues como que te invita a pensar en los orígenes, como de dónde viene.
El teatro físico podría yo argumentar que no es una moda, no es... Yo diría que es un género en construcción, un género que ya tiene unos antecedentes importantes, que nace, diría uno, en la pantomima blanca del siglo XIX, referencias en Europa, en Francia tal vez, en Rusia, en la comedia del arte italiana, pero en Francia específicamente hay un personaje que se llama Jean-Gaspard Baptiste de Bureau, que fue como el padre del mimo clásico, mimo blanco, la famosa pantomima blanca y romántica, que es como el trampolín para que artistas de principios de siglo, hablo del siglo XX, empezaron a pensarse la idea del cuerpo, de un cuerpo escénico para el actor, ¿sí? La conexión directa diría uno que es la escuela del Vieux Colombier, la escuela de Jacques Copeau, la generación de Antonin Artaud, como toda una palestra de artistas escénicos que se estaban pensando otra forma de actuación, otra forma de formación, otra línea de formación teatral, ¿cierto? Y como que rompen como con la formación clásica francesa y empiezan a preguntarse sobre el cuerpo escénico, las influencias, digamos, de otras disciplinas para la formación del actor, una herramienta acrobática, gimnástica, dancística, y ahí aparece Etienne Decroux en la escuela del Vieux Colombier, inicios de los años 30, ¿sí? Decroux llega a esta escuela y en el proceso mismo empieza a encontrar su propia... digamos, empieza a definir su pregunta porque decía, bueno, el cuerpo del actor, ¿dónde está? Y lo que hace es encerrarse a codificar una gramática corporal para el actor junto a Jean-Louis Barrault, que fue otro virtuoso de la época. Digamos, toda la gente que cita a Jean-Louis Barrault lo cita como una gran referencia de la actuación, un joven con unas condiciones corporales maravillosas y un pensador del cuerpo digamos, que está representado en Etienne Decroux. Los dos empiezan a conjugar inicialmente a partir de una película que se llama Los Niños del Paraíso, empiezan a conjugar esa idea de recodificar el mimo clásico en la película, hacerle un homenaje. La película se llama Los Niños del Paraíso, hacerle un homenaje como a la pantomima blanca, clásica, romántica, ¿sí? Descriptiva, y en ese ejercicio dicen, bueno, hay que pensarse en un cuerpo del actor, como en una gramática corporal, y empiezan ellos como a estructurar todo un lenguaje, toda un abecedario, un vocabulario estructurado para darle cuerpo a la futura formación del actor, ¿sí? Y ahí crean el mimo corporal dramático, lo codifican, lo estructuran durante muchos años. Decroux sigue en la senda de estructurar y de desarrollar esa técnica que codificó, ¿sí? Jean-Louis Barrault se va más hacia la actuación, la dirección, y bueno, ahí nace, diría yo, como que la base del actor físico actual. Y muchos han pasado por Decroux, muchos se formaron con Decroux. Hay muchas compañías en Canadá, en España, en Europa, en Latinoamérica, que de una u otra forma bebieron de la fuente de Etienne Decroux para luego encontrar otra senda, ¿cierto? Digamos que Decroux es el detonante, pero el teatro físico inspirado en esa técnica se ha alimentado de otras vertientes, como la danza contemporánea, de los elementos plásticos, de los conceptos plásticos, diríamos, y de la estética que cada grupo y cada compañía ha ido encontrando para definir ese teatro corporal, teatro gestual, teatro físico. Son muchas las compañías como que bebieron esa fuente. Nosotros, por ejemplo, Casa del Silencio venimos de ahí, nos formamos de otra generación de asistentes de Etienne Decroux para codificar nuestra propia, digamos, estética, más bien, digamos, inspirados siempre de la técnica, del mimo corporal. Eso es, vamos a grosso modo, ¿sí? No diría que el teatro físico se alimenta del mimo clásico, del mimo corporal, del universo que cada creador también tiene, porque creo que es un tema de lo que cada grupo y cada compañía ha ido forjando y que le identifica. Nosotros hablamos de temas latinos, pues porque somos colombianos y tenemos nuestra historia teatral afincada y muy sólida con el nuevo teatro colombiano, y de ahí nos inspiramos para combinar esos elementos y hacer un teatro, digamos, que nos representa, que habla del país, que habla de territorios, digamos, de la memoria, que habla de universos que no son los mismos de un europeo, pero que se valen de la técnica. Es como que históricamente eso, digamos que hay una historia del mimo latinoamericano. Nosotros entramos a partir de los finales de los 80, principios de los 90, a
a marcar una línea teatral que se distancia del mismo clásico, el solista, y lo concibe como agrupación y como temas universales que son como los detonantes para componer. Y pues es lo que tenemos nosotros, digamos, hemos montado un voice, tenemos un espectáculo que hicimos que se llama Entre Mortales, que habla del cuerpo objeto y los referentes bíblicos, de Kokoro, que habla de las relaciones humanas. Trabajamos un espectáculo también que se llama Vaivén, que es una coproducción que se hizo con Portugal, que utiliza la animación de objetos también como elementos, digamos, narrativos para tratar el tema de la migración. Está Manu, que es una especie de condensación de todas las estéticas de estos 23 años, y a grosso modo es eso. Y creo que hay muchos grupos en Latinoamérica que están inspirados en The Crew y en el mismo clásico, forjando un camino estético para definir ese cuerpo escénico, esa idea de un cuerpo teatral diferente a aquel que parte del texto como único epicentro de composición. Nosotros partimos de la imagen, partimos de un poema, partimos de un tema universal, pero lo volvemos o lo transformamos en una estética corpórea, coreográfica, que habla y que, digamos, sí, hace un camino teatral distinto digamos, al empoderamiento del teatro de texto. Como que el teatro de texto es una herramienta y una forma de construir muy concreta, pero también es un teatro físico que tiene también otras vertientes y que se alimenta el teatro de texto de los textos originales o de los textos escritos y contemporáneos, pero también como de esas otras vertientes que lo consolidan como un género independiente, el teatro físico. ¿Qué significa ser un actor en Colombia? No, yo creo que ese es un camino muy largo, es una apuesta, digamos, muy orgánica. Hablo desde mi punto de vista, digamos. Yo no creo que la actuación en Colombia, o por lo menos pienso que el camino no está inspirado en el estrellato, en la fama, en esa idea de ir a grabar una novela o una película. Creo que hablo desde mi punto de vista, creo que el teatro es una filosofía, un punto de vista, una opción de vida profunda que toca lo social. O sea, tú haces teatro porque quieres tocar temas que te mueven el alma y no hay otra forma de expresarla que a través del oficio, ¿sí? El cómo, el qué y el cómo. Entonces creo que hacer teatro en Colombia es una decisión, es como un apostolado, es como una decisión, digamos, muy asociada a la idea de construir país, de apostarle a construir país, a transformar, a generar pensamientos. Creo que desde mi punto de vista es eso, cómo el teatro puede hacer preguntas sobre lo que somos, sobre lo que hemos hecho, sobre lo que desearíamos ser a futuro también. Pienso yo que el teatro es una herramienta que sana, que cura, que transforma, que toca el alma, y pues porque lo hemos vivido, hemos trabajado con poblaciones vulnerables, poblaciones en las que la violencia en este país la ha afectado, y creo que tratar de sanar esa larga herida que tenemos como país, como colombianos, que de una u otra forma pues, tenemos que ver con la violencia de este país. Esa medida de nuestra historia no es una historia fácil de contar, es una historia, digamos, profunda, orgánica, que tiene un gran dolor. Entonces, ¿cómo a través del teatro logramos sanar eso? Sanarlo nosotros como, digamos, como intérpretes o como artistas, y cómo ayudamos a sanar también al espectador, a la persona, al colombiano del pueblo retirado, del pueblo aislado, donde la violencia lo marcó profundamente. Creo que es eso. Hacer teatro en Colombia pasa también por una formación tal vez académica, técnica, conceptual, pero como que luego toda esa herramienta técnica y todo ese bagaje te lleva a pensar de qué quieres hablar. Y creo que para mí es eso. O sea, uno no hace teatro en Colombia por hacer teatro, uno hace teatro en Colombia porque quiere también remover, elaborar, tratar de pensarse facetas o etapas de la historia de nuestro país que nos han dolido y que nos han marcado. Entonces, ¿cómo reelaborarlas desde un sentido poético y cómo sanarlas, diría yo? Eso implica para mí, digamos, la idea de hacer teatro, que va más allá de la forma, de tener un legado técnico,
es más hablar del país, un país que nos incomoda como historia, creo que nos duele mucho. Y en esa medida creo que el teatro colombiano tiene un sentido político, vanguardista, comprometido, no es un teatro de forma solamente, de autores, pues porque los autores son importantes, pero creo que revolcar la memoria y poderla elaborar para entenderla es una responsabilidad muy importante. Dependemos los artistas y los artistas, especialmente el actor, porque el artista plástico tenemos, se hace la pregunta sobre el país, el músico también, todos tenemos como esa obligación, o sea, el teatro es un acto político. La composición, digamos, la dramaturgia en el teatro físico nuestro, que no es no es lo que nosotros hemos hecho como grupo, pues es una metodología que muta, que varía, no es una metodología fija, rígida. Por ejemplo, la kermés que se hizo en el año 97 se inspiraba en la película El baile de Pérez Escola. Claro, era una ficción de 17 minutos que fue creada cuando yo me gradué en la escuela de maestro Mazo en el 92. Pero cuando yo llego a Colombia en el 97, esa estructura que era de 20 minutos se convirtió en un espectáculo de una hora. En una historia redonda, digamos, como que ahí revisamos un poco la idea dramatúrgica que condensaba no la película, sino la fábula inspirada en la película, y cómo fue desarrollarlo. Claro, todo transcurre en un salón de baile, la obra tiene como unos rasgos de comicidad, que sí tiene un tratamiento cómico, coreográfico, de relaciones entre los personajes, pero tiene un desenlace dramático, porque el espectador como descubre al final que se trataba de la fiesta anual de un asilo psiquiátrico de locos, como que ese desenlace transforma el final de la historia en un final inesperado. Eso pasó con la kermés. Trabajamos, por ejemplo, Voice. Voice nace del texto de George Dubner y es una versión de Silencio, digamos que el texto es una obra que digamos, está estructurada por es fractal, diríamos, como escenas muy independientes, que lo que hacemos nosotros es que trastocamos un poco el orden de la historia y hacemos nuestra propia versión, una versión física, gestual, coreográfica, unos 9 o 10 actores en escena, y la obra tiene como un tratamiento donde todo el símbolo es explotado, potenciado, en este caso los tomates, la sangre, los cuchillos, que son códigos que están en la obra, pero lo que hacemos es que intentamos abrir la obra para entenderla y contar una versión distinta, hacer una versión distinta. En Voice, ahí lo que está muy bien es que el final nunca fue un final acabado por el autor, está como abierto para que el director haga sus propias escenas. El final es un final nuestro, digamos, lo adaptamos y lo construimos en la poética que el lenguaje tiene. En principio, Boyce tira el cuchillo al agua, ¿cierto? Después de haber matado a María. Entonces uno lo que hace es que, o lo que hicimos fue tallar esa metáfora del agua en una especie de círculo que evocaba el agua, y digamos, el personaje toca el agua, se escucha el sonido del círculo, ¿sí? Y cuando entra a la luz es como si entrara al agua, o sea, como que si el plano se hubiese invertido, en vez de ir para abajo, va para arriba, pero el arriba es el abajo, y abajo está el cuchillo suspendido, va, flota, lo busca, y antes de tocarlo se ahoga, ¿cierto? Y está la metáfora de esa muerte, digamos que es una versión del final de Boyce. Eso pasa con Boyce, y cada obra nuestra ha tenido como un abordaje distinto, y pues que acaricia, digamos, de un lado las escrituras dramatúrgicas que el lenguaje permite. Por ejemplo, Cocoro es una obra que fue creada y que habla de las relaciones humanas, las relaciones de pareja, ¿cierto? Fue creada alrededor de la idea de utilizar los objetos, en este caso cajas de cartón, como el material fue el crack, el material central de este espectáculo, en una área delimitada de 5 por 6, y ahí sucedía todo. La premisa era que no saliéramos del escenario. Este montaje hicimos con Pierre Malbranche, un compañero con el que yo estudié en la Escuela Marceau, y que estuvo en la compañía Philippe Gentil, que es como una de las grandes compañías que tiene como es la referencia del teatro visual en Europa, tiene una de las grandes referencias. Y en Cocoro ponemos en práctica esa idea de la animación de objetos, al servicio de la historia sobre el amor,
pues, las relaciones de pareja. Y es una historia también fractal, digamos, la obra va dando pistas para que el espectador entienda y vaya como construyendo desde una óptica menos pasiva de ver la historia, digamos, de principio a fin. Creo que él va atando cabos y va consolidando como la fábula de Kokoro, que pues, es una obra muy bella que evoca también la guerra, que sugiere la idea de la guerra, ¿cierto? Que sucede también en Boyce. O sea, Boyce es una obra que sucede durante la guerra. Algunas de las obras, o por lo menos 3 de nuestros espectáculos, tocan ese tema de forma recurrente diría uno, de forma poética, lo acarician, lo desarrollan, lo conversan, diría uno, desde una versión corporal. La otra obra que también trata el tema de la guerra es Manú. Manú es la historia de un soldado que regresa de la guerra. En este caso nosotros trabajamos desde una propuesta dramatúrgica consensuada con la dramaturga, con Ángela Valderrama. El primer boceto que ella escribe, sugiere a partir de muchas conversaciones. Sus premisas dicen un poco como que las palabras están hechas para ser hechas y no para ser dichas. O sea, el texto está construido a partir de acciones que sugieren universos que el lenguaje, que la estética y el teatro corporal, digamos, permite abrir mucho más fácilmente cuando hay una base técnica, una gramática corporal. Es como que la obra llega en un momento de mucha madurez del grupo después de 23 años, y ellos, después de 23 años, indagando en The Crew, indagando en la mimesis, indagando en la construcción de personajes, en las acciones físicas, en la animación de objetos, en el gesto coreográfico que es muy cercano a la danza. Es como que todos esos elementos se ponen sobre la mesa con el acompañamiento de una dramaturga que nos ayuda como a dar pistas mucho más claras de para dónde queríamos ir, en términos de darnos como escenas que sugieren acciones listas para componer y a poner el diálogo con el lenguaje, con la técnica, que era lo que, digamos, o es lo que hemos hecho durante muchos años. Ahí está, como que cada estructura dramatúrgica se aborda de forma diferente. Es que el lenguaje nos lo ha enseñado cada espectáculo que hemos hecho. Un ejemplo adicional, Entre Mortales, es una obra que habla sobre los referentes bíblicos y la noción del cuerpo objeto. Una obra que terminó siendo como una gran escritura coreográfica que pudo estar en festivales, participar de festivales de danza contemporánea sin decirnos que éramos bailarines contemporáneos. Pero como que eso es, como que la escritura te abre fronteras, porque es universal, porque el teatro físico es universal, porque puede abordar bien temas o textos contemporáneos o preguntas humanas muy poderosas que están ahí latentes, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ahorita vamos a empezar un nuevo proceso, también con nuestra dramaturga. Vamos a trabajar en torno a las relaciones de pareja, pero desde un abordaje no tan estilizado, porque siempre hay esta cosa de abarcar el texto para ir a una poética, de una estilización de la realidad. Solo que ahora vamos a trabajar la relación de pareja desde la noción o desde el territorio de la máscara completa. No nos lo inventamos, la máscara tiene mucha historia también, pero como que nace de una exploración que hace una compañía alemana que se llama La Familia Flot. Son máscaras hiperexpresivas que vamos a trabajar en la contención, el naturalismo, el realismo desde la máscara, que es todo un desafío. Digamos, hay unas premisas, pero ¿a dónde vamos a llegar? No sabemos todavía. Como que esto nos dice de que cada dramaturgia varía en el lenguaje, y eso es muy bello, es muy fascinante. El teatro físico tiene esa virtud, porque tú puedes encaminarte a exploraciones muy distintas, muy diversas, y siempre vas a encontrar respuestas, porque creo que el lenguaje sigue siendo experimental, poético, pero preciso también, muy concreto. ¿Sí? En este territorio pues hay muchas tareas adicionales. La misma construcción de personajes, por ejemplo, nosotros la trabajamos nosotros desde algo que llamamos la construcción de personajes idénticos, que busca afinar la observación en el personaje urbano, en el carnicero, en el sastre, en el ebanista, en el personaje que tiene una característica corporal bien particular que hace que tu foco como artista, como intérprete, se agudice para decir, bueno, hoy tengo una beta de exploración que me puede servir para componer un personaje. Hay un trabajo en la construcción de personajes silentes, que es también un camino paralelo a ese universo que llamamos nosotros teatro físico, ¿sí?
y otros territorios que no nos los inventamos. Digamos, la idea de trabajar sobre la animalidad o inspirarse en los animales para componer unas características físicas que ayuden a la construcción del personaje, están ahí latentes y no lo inventamos, lo pensamos, lo reevaluamos. Lo encuentran en la película El baile de la escuela, por ejemplo. Esta película se filmó en los años 70 y ya había una exploración sobre la animalidad para la actuación, ¿cierto? Que es tener la referencia del animal, el zorro, la rata, el mico, el elefante, el búho, pues, para encontrar las características físicas que nacen de la observación aguda en torno al animal, a su corporeidad, luego hacer la transposición para que quede el eco, digamos, del personaje, o sea, del animal, de ese 100% que es el animal, que es como la imitación pura y neta, y puedes quedarte con un 10%, un 15%, esto te lo dirá un director, pero tienes un piso corporal que te lleva a pensar en la rata, en el bicho que tomaste como referencia. Ese es otro camino que también complementa nuestro discurso y nuestra estética como género teatral de la escena nacional, que es lo que hace Casa del Silencio y lo que hace desde ese teatro físico que lo identifica. Aspectos a tener en cuenta, aspectos técnicos. Digamos que inicialmente hay uno muy bello que creo que puede entrar en diálogo con la comunicación directa con los niños, con el ámbito escolar. Digamos que se llama o lo denominamos dinamorritmos, otra definición, musicalidad del movimiento o calidad del movimiento o musicalidad, ¿cierto? Yo aquí estoy haciendo musicalidad, estoy dándole un poco al cuerpo. Si yo los articulo, digamos que están así. El primero se llamaría top global, que es un movimiento seco, articulado, fotográfico. ¿Qué es un top global? Este es un top global. Yo aquí hay fotos, foto, grandes fotos, digamos, foto. Si yo agrego intenciones, yo haría foto, ¿sí? Sería top global. Sacadeo, o sea, sucesión de pequeñas instantáneas, ¿cierto? Uno dice que en la vida, en el cine es una sucesión de instantáneas, pequeños fotogramas. Entonces, este brazo hace, para luego hacer tuf, ¿cierto? Que hago dai, taki, puf. Si yo lo articulo, ya haría ahí llegó la misma, ¿cierto? Taki, ¿cierto? Saca de se lo da todo el cuerpo ahí. Otro. Sacadeo. Resonancia. Movimiento continuo, fluido. La metáfora que yo utilizo mucho es el movimiento de las algas en el mar, o el viento, o el asta de una bandera que hace, ¿cierto? Que se balancea de lado a lado por el impacto del viento, ¿cierto? Yo haría no hay acento, nunca hay acento. A mí si voy a caminar, sería voy, como una nota, el eco del sonido del diapasón, el impacto. Nunca para, ¿cierto? Eso sería resonancia, ¿sí? Puntuación, resonancia. Es una pequeña puntuación, pequeña instantánea, ¿cierto? Pequeña contracción que hace tic, y luego el eco. Tic. Noten que se puede hacer con una parte del cuerpo
o con todo el cuerpo, yo haría tuk, contracción, tuk, luego o hago tic, brazo, tic, 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 sí, es eco, impacto y resonancia. Antenas de caracol, que es como un arrepentimiento. La metáfora que siempre damos es un caracolito que va, toca una superficie extraña y se retraen las antenas. Lo mismo, voy para allá y antes de llegar digo, voy para allá y antes de llegar, me retraigo. Voy para allá, voy a señalar y digo, no. Yo ya lo cargo de intenciones, yo puedo hacer esto y se vuelven como pequeñas intenciones. Voy para acá, voy para allá, y digo, no, voy para allá, y antes de terminar el gesto digo, no, me retiro. Sería antenas de caracol. El siguiente sería campanazo, ¿cierto? Que es un gran impacto como el gong, ¿cierto? El gong chino, ¿cierto? El impacto, dum, y el eco del sonido así, entonces, de aquí yo hago una contracción primero, contracción, implosión, desde adentro haría, contraído, sin moverme, o sea, que hago o hago bueno, luego eco, ding, se acabó, contracción, ding, se acabó, contracción, se acabó, ¿sí? Impacto, eco, vibración. La vibración, digamos que es una resistencia, ¿sí? Como si el aire tuviese densidad. Esta mano la hace oposición para que esta mano vaya con dificultad. O sea, la retengo, pero la dejo avanzar. Si yo lo hago imaginariamente, haría. En cambio, voy para allá, lo haría. Pero entonces todo se vuelve oposición, ¿sí? Si voy con todo el cuerpo, haría como una lucha. Si lo hago más visible, yo agarro un par de resortes para hacer. Ahora los llevo para allá. Me devuelvo. Igual, lo ideal sería hacerlo no solamente con los brazos. Esta periferia de los brazos es muy importante, pero puede terminar ensuciando la escritura. Entonces yo puedo hacer lo mismo con el cuerpo. Sin brazos, es como si tuviese posición acá y no me deja ir. Voy para arriba. Siempre hay una oposición. Y hay una cosa muy bella en el lenguaje. La técnica es que cuando lo entiendes, o sea, y miren que todo pasa por el cuerpo. Yo no estoy haciendo que hago. El compromiso es real, ¿sí? Nos sucede muchas veces en abordajes pantomímicos donde se hace un esfuerzo físico, pero se cuenta con el rostro más de lo necesario. Entonces, quiero indicar que estoy hablando un resorte y entonces le doy mucha prioridad al rostro. Y todo esto se convierte en una especie de artificio que no colabora, o sea, se vuelve un complemento, un estereotipo que ilustra excesivamente la acción misma, porque la acción es hablar solamente. Y no tengo que hacer. Que es el tema de empezar a exceder facialmente la expresividad, y es donde peca la mala pantomima, o la pantomima mal comprendida. No hablemos de mal, no se trata de descalificar, pero sí una mala comprensión, digamos, como que este ejercicio que es tan bello y tan conocido en el mismo. Muchas veces terminamos adornándolo, ¿cierto? Adornándolo es empezar a hacer. Que si tú se lo quitas, el objeto y el código sigue vivo y no estoy saturándolo, o sea, el cuerpo mismo lo indica, ¿cierto? ¿Cierto? Es suficiente hacer esto. Sería el punto fijo, digamos, externo, ¿sí? Pero también existe un punto fijo interno, yo puedo trabajarlo corporalmente. Si me cometen una convención, yo estoy aquí, y estos apoyos que están acá se vuelven referencias para
ir a ellos, puedo cambiarlos, pum, pum, pum. Entonces ya se me vuelve un estudio, ¿cierto? Estoy aquí, pa, pa, voy a él, ¿sí? Pum, pum, voy a él, me alejo, ¡guau! Me alejo, ¡guau! Me alejo, ¡guau! Me alejo, aparece, tatay, tú, tatay, tu micro, pequeñito, pa, me alejo, me alejo, me alejo, ¿sí? Es un concepto muy bello que creo que cuando lo entiendes bien, dices que supera la descripción. O sea, yo puedo realmente valerme del punto fijo para hacer de eso una herramienta expresiva. ¿Me alcanzas la maleta, por favor, que está allí? Eso es lo mismo, lo que acabamos de hacer. Voy a utilizar este objeto, poniendo en práctica el tema del punto fijo, lo mismo que hicimos ahora, esto de la mano acá, ¿cierto? Yo puedo hacer lo mismo con esto. Entonces yo a esto le doy una prioridad para que se vuelva un objeto de ilusión óptica. Entonces estoy ahí, voy a luchar porque no se mueva. Sigue siendo lo mismo, ¿sí? Yo lo bajo un poquito como estoy acá. ¿Sí? Pues estoy aquí, yo podría hacer ¿cierto? Lucho porque no se desplace, aquí voy a hacer por ejemplo. Lucho por esto, pero el objeto puede también tomar una dimensión mayor. Sigo jugando el punto fijo, se va, lo sigo, se va, lo sigo, se va, lo sigo, se va, lo sigo, se va, luego voy, se va, luego voy, se va, luego voy, se va, luego voy, me alejo, lo traigo, me alejo, lo traigo, me alejo, lo llevo, me alejo, lo traigo, lo empujo, ahí hice un trabajo sobre el punto fijo. Y es técnico, ella empieza a trabajar toda la anatomía corporal, ¿cierto? El tema de la articulación, articular el movimiento. Articular implica fragmentar, dividir. En la anatomía hay eso. Cuando tú tomas un objeto, por ejemplo, no sé, un vaso que está acá, tengo acá, y lo coloco. Aquí hay un compromiso corporal, o sea, hay una articulación del brazo, una articulación de la mano de los dedos, un peso del objeto, una articulación de ese objeto para luego colocarlo acá. Aquí estoy movilizando pesos. Peso del cuerpo y lo tengo en la izquierda, lo llevo a la derecha para tomarlo acá. Es mi trabajo de análisis que estoy haciendo. El codo articula para luego decir, lo coloco. Pero si yo lo amplifico, tengo que utilizar articulación. Entonces yo diría, por ejemplo, yo puedo amplificar mi busto, en este sentido no solamente vertical, sino que le doy una dimensión mucho más expresiva. Mi busto puede hacer una rotación, una inclinación y una profundidad. Yo puedo empezar haciendo, y aquí hago una profundidad delante de busto, un brazo hace, y lo atrapo acá, lo sostengo, voy a articular, peso allá arriba, codo, muñeca, mano, busto hace, baja, lo suelto, se fue. Aquí estoy haciendo articulación del movimiento, ¿sí ven? Entonces, claro, en nuestro lenguaje, todo este epicentro que es el tronco, que son las raíces, digamos, se convierte en una exploración mucho más amplia que en el teatro naturalista, donde el tronco está acá. Yo me desplazo, aquí buscamos realmente potenciar estas raíces que están acá, estas son raíces que ayudan a la articulación. Aquí estoy en un territorio, digamos, descriptivo, ¿cierto? Creo la ilusión de, ¿cierto? Puedo hacer. Y esas son raíces que están abajo, que me sostienen. Estoy aquí, haría tatatay, por ejemplo, ¿cierto? Estoy acá, ¿sí? Hay un trabajo de articulación y de raíces, que son los contrapesos, estas cuñas. El contrapeso en el mismo corporal, en el teatro físico, digamos que es una raíz muy sólida, ¿sí? Que no está concebida solamente para ilustrar, sino para cargar la humanidad. O sea, el cuerpo realmente se afinca en esas raíces que tengo acá, que hacen que mi cuerpo, digamos, adquiera una estabilidad y una articulación del cuerpo y de toda la estructura mucho más sólida que en el teatro naturalista, donde el cuerpo está sobre la inercia, sobre la vertical natural del ser humano. Estoy aquí no pongo nada, camino de forma coherente,
de forma cotidiana, digamos, como me escobo. Pero tan pronto te saco de ese eje, el cuerpo empieza a trabajar, ¿cierto? El centro es otra cosa, el transporte de peso es otra cosa, porque las raíces están afinadas y están diseñadas para eso, para trabajar transporte de peso, equilibrios, desequilibrios, contradicciones, ¿sí? Que hacen parte de toda esa gramática corporal, que finalmente articula, como cuando un actor articula maravillosamente el texto hablado. Nosotros buscamos articular eficazmente, puntualmente y orgánicamente el texto corporal. Aquí hay todo un trabajo físico, que está asociado a ese trabajo técnico que el lenguaje ofrece, ¿cierto? Y que da también esa liviandad y esa magia o esa ilusión en el tratamiento, digamos, del tiempo, de la corporeidad cotidiana, a una corporeidad estilizada. Un adiós, ya, adiós, chao, adiós. Se nos vuelve, muy cotidiano haría, chao, adiós. Aquí amplificamos la realidad, la transformamos y la poetizamos, digamos, sí, tomamos la realidad y hacemos una extracción de esa realidad, ¿cierto? En términos físicos, corporales. Ahí está el tema de la articulación, que es muy importante. Creo que esos elementos para trabajar con niños funciona mucho. Los dinamorritmos, la articulación, mira que desde gestos cotidianos, ¿no? Este gesto de tomarse el pelo, limpiarse la nariz, limpiarse los brazos, afirmar que soy yo, ¿cierto? Esos gestos pueden ser utilizados en un sentido musical diferente, ¿cierto? Soy yo por verlo él. O hacer. Y ahí estoy haciendo musicalidad, ¿cierto? Es tomar la musicalidad, analizarla, revisarla, verla con otros ojos. Y creo que es un vehículo maravilloso para establecer un diálogo distinto con el niño, con el niño en la vida. O sea, poder explicar a un niño que estar sentado en el colegio, ¿cierto? Tomando nota acá, estar aquí en el escritorio, la acción de ponerse de pie y de pedir la palabra, ya puede ser una acción interesante si la utilizo musicalmente. Si yo estoy acá, si este niño está acá, escribe, la imbécil escribe de ella, por ejemplo, sin el lápiz real. Aquí estoy construyendo imaginario. Ahora lo llaman, se para, y dice, yo profesor. Esa misma acción, tratada o trabajada en diferentes velocidades, podría ser. Sí, varía. Ahí tiene uno como una gama de posibilidades para jugar con el niño, desde los dinamorritmos. Desde el punto fijo, ¿no? Trabajar con este objeto, con este, lo mismo objeto. Yo estoy acá y juego así desde el punto fijo, ¿cierto? Esto. Puede ser un lápiz, puede ser un balón, puede ser una bolsa, puede ser una maleta, puede ser un sombrero, ¿cierto? Jugar a desplazarlo en el espacio. 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 O articularlo, ¿cierto? Es de ver. Juego a tiempo, yo puedo hacer 1, 2, 3, 7, 8. Jugar a articular. 1, 2. Tac. Formas de atraparlo. Forma de beber. Lo bello del lenguaje que siento que en relación con los niños es que inmediatamente estableces un vínculo, o sea, porque es el imaginario, porque es la ilusión, porque es lo visual, porque es la articulación, ¿sí? Creo que es un territorio, y creo no, o sea, lo puedo ratificar, donde el niño entra en conexión de forma directa, ¿sí? Directa. No tiene tantos prejuicios en la cabeza,
Y bueno, se trata finalmente de jugar con algunas pistas técnicas, pero jugar al silencio. Sí. Yo creo que es fundamental y definitivo entender el arte como territorio de construcción de conocimiento. O sea, ese ejemplo tú lo puedes poner y lo puedes aplicar y ejecutar en cualquier población, en una población urbana, rural. El hecho de entrar en contacto con la música, con la pintura, con el teatro, con la arcilla. O sea, tú lo que haces es que activas unos territorios sensibles que solamente el arte, el deporte, diría yo, ¿cierto? Pueden, digamos, expandir y generar en el estudiante, en el niño, en el joven, una mirada hacia el mundo mucho más abierta. Cuando tú estudias teatro o estudias un instrumento, empiezas a observar con unos ojos teatrales, con unos ojos musicales el mundo y descubres que es un gran territorio de transformación humana, digamos, como que la idea de crecer con la sensibilidad artística frente a la danza, el teatro, la música, la pintura, te sitúa en un territorio distinto, un territorio mucho más humano, ¿sí? Creo que un niño que crece exclusivamente con la tecnología pues desarrolla unas habilidades tecnológicas, pero físicamente y sensiblemente es distinto a aquel niño que está en conexión con un violonchelo, con una trompeta, con un redoblante o con una clase de teatro de música. Creo que el teatro y las artes en general tienen esa gran capacidad de activar una faceta humana de equilibrio. Siento que las artes equilibran esa esencia humana que es, porque los humanos somos eso. Históricamente el humano ha estado relacionado al arte. ¿Sí? Nos da felicidad, nos da tranquilidad, nos da claridad, nos da conocimiento, nos da sensibilidad. Entonces creo que son muchas los plus, las ganancias que tú desarrollas cuando creces de la mano de una disciplina artística o deportiva. La motricidad se afina, la sensibilidad, como decía ahora, y la visión frente al mundo. Creo que un artista suele ser más sensible, ¿sí? Le duele más lo ajeno que en su vida se ha acercado o ha escuchado se ha dado la posibilidad a entender la vida de la mano del arte. Porque eso es, me parece que el arte nos transforma, nos pone en cuestión, nos genera un sentido crítico también, que es importante, ¿sí? Y pues eso, creo que activa una visión mucho más global frente al mundo y frente al ser humano, digamos, en la evolución como sociedad.